cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por los dioses del imperio. En el lugar del venerable de las generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Aquí en Chololan Radio, la 107.1, transmitiendo desde Tlaxcalancingo y con la antena ubicada en el Cerro Zapotecas para toda la región de Cholula y parte de Puebla, Tlaxcala y hasta donde alcance esta señal. Pero es desde Cholula donde se emite. Y bueno, pues, si usted es fiel creyente católico, pues está a la expectativa, ¿no? Ahorita de lo que se está realizando ahí en Roma, en el Vaticano, un cónclave que lo están explicando una y otra vez ahí los locutores y todo, para elegir lo que la tradición dice que es el descendiente de Pedro y todo lo que ello implica, ¿no? Desde mi punto de vista, en realidad se está eligiendo un hombre de poder, un ser poderoso, una especie de emperador que manda sobre muchas naciones, sobre mucha gente, y poseedores. La Iglesia Católica Apostólica posee una cantidad de recursos, una riqueza enorme, acumulada a lo largo de siglos. Imagínense, es mucho el dinero. Por eso ha habido disputas, ha habido periodos en donde se disputan y se dan hasta con la cubeta para ver quién es el Papa. Acuérdese de ese llamado cisma de Occidente, en donde tres reyes, en este caso tres reyes, se declaraban uno al otro papa. Bueno, ellos mismos se declaraban papas y excomulgaban a los demás, a los otros dos. A eso se le llamó el cisma de Occidente, porque en realidad es un gran poder y una enorme riqueza la que se mantiene ahí. Que les digo a los creyentes que si Cristo viniera y viera esto, les diría nuevamente a los que están ahorita, por ejemplo, en el cónclave: sálganse de aquí, mercaderes de la fe, porque no me representan. Eso diría más o menos como lo hizo supuestamente cuando estaba vivo. Pero en fin, en realidad esto es algo muy complejo, depende de lo que tiene cada uno, la fe que tiene cada uno, las creencias, qué tan arraigadas están. Aquí en México se nos impuso esta religión, no era la nuestra. Se nos impuso, la adoptamos, unos más, otros menos. Conozco pueblos en donde apenas sí tienen vago conocimiento de lo que es esta religión que hoy ya profesamos o que está impuesta en México. Pero
pues así es. Y hay lugares en donde no, en donde lo siguen al pie de la letra. O sea que es en realidad pues todo un complejo que tenemos aquí en México y que seguimos de alguna manera. Pero está por hacerse, está por nuevamente por hacerse esta sucesión con esos cardenales reunidos para votar por quién quieren que sea el próximo papa. Y pues hay muchas cosas. Y ahora ya se estila y ya se dice, muchos ya lo dicen, que hay papas de izquierda y papas de derecha. Que por ejemplo el Papa Juan Pablo fue un papa de derecha y lo sucedió otro de derecha que fue Juan Pablo I, y ahorita el Papa Francisco ya fue un papa de izquierda, como pudiera decirse, y no se sabe qué es lo que llegue ahorita. Pero así está el mundo católico. Recordemos que es nada más una fracción del mundo. Hay más no creyentes en la fe católica que creyentes. Hay millones que creen en otras creencias, por ejemplo en China, en la India, Japón, todos esos países, los países musulmanes tienen otras creencias diferentes. Pero pues así estamos en esta fecha celebrando esto, ya un 7 de mayo en esta ocasión. Pero vamos a pues ya otro tema. Bueno, se vienen sucediendo cosas, sucediendo muchas cosas, en estos pocos días que hemos pasado. Por ejemplo, del 30 de mayo, luego el 1 de mayo, del 30 de abril y luego el 1 de mayo. Y para acá pues suceden muchas cosas. El 1 de mayo, el día primero, a mí me recordó, platicando con un compañero, lo que vivimos hace ya mucho tiempo también, ya pues puede decir si es 50 años también, de aquella balacera que se suscitó en el edificio Carolino, en donde el gobierno del estado mandó balacear al edificio Carolino, que era asentamiento es asentamiento de la Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, y mandó esto, ¿no? En una fecha icónica, porque en ese día se reunió mucha gente ahí en el Carolino para hacer celebraciones, para hacer festejos, sobre todo conmemorando esta fecha, el Día del Trabajo. Y nos citaron también a los alumnos, a estudiantes a llegar y pues ser parte de estos festejos que se iban a realizar. Y entre otras actividades nos encargaron de pues repartir volantes entre los obreros, los asistentes al desfile, en fin, ahí en el Zócalo, invitando precisamente a esta festividad. Y sucede que de repente empezaron a tronar cohetes, llegaron a avisarnos que nos concentráramos en el Carolino porque había problemas. Nos concentramos y conforme íbamos caminando ahí por la 3 Sur, los dueños de las tiendas bajaban las cortinas y se empezó a oír más fuerte el tronidero. Nosotros entramos al Carolino, éramos 5 los de esta brigada, penetramos ahí y había una película que estaban pasando y nos metimos a ver la película. Ahí pues no se oía nada dentro del edificio, las paredes del edificio pues eran muy gruesas, entonces no se escuchaba gran cosa, no se escuchaba muy fuerte y entonces pues ahí estuvimos. Nos enteramos de lo que sucedió hasta después, hasta que terminó la película y más tarde cuando vimos que empezaron a bajar cuerpos de la azotea y otro que metieron que estaba ahí en la Plaza de la Democracia. Y nos enteramos entonces que habían muerto 5 compañeros de la universidad. Pero pues vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando
escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara. Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. ¿Quieres saber cómo las investigaciones científicas ayudan a nuestras comunidades? ¿El cambio climático, mito o realidad? ¿Y realmente nos afectan? ¿Qué problemas ambientales y territoriales existen cerca de nosotros y no lo sabemos? Escucha Frecuencia Ambiental para conocer de estos temas y más, acompañados de música y comentarios. Todos los miércoles a las 10 de la noche por la 107.1 FM, la radio de nuestras comunidades. Democratizando el conocimiento y los saberes. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y les digo, a consecuencia de este ataque llegó la orden de gobierno federal de la destitución del gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill, aunque trataron de defenderlo miembros de la derecha poblana, pues no se pudo sostener y fue reemplazado por otro gobernador y cayó Gonzalo Bautista O'Farrill. Y un poco se hizo el ambiente más, hubo una cierta distensión, porque antes me acuerdo que había mucho policía vigilando ahí en el Zócalo, los que bajábamos al Carolino así nos veían como que sobre todo si llevabas libros o cuadernos, porque ser estudiante en esos años pues era sinónimo de muchas cosas. Y entonces, pues sí, un poquito se aflojó esta presión social que había hacia nosotros, los estudiantes. Y bueno, otro hecho, bueno, esto, un 22 de abril, o sea, fechas más atrás, llegan, imagínense que los vieron llegar ahí en las costas del Chalchihueyecan, que quiere decir lugar con las faldas de jade, los lugares donde tienen faldas de jade. Ven llegar unas naves raras, unas naves extrañas, y luego empieza a descender gente rara, ¿no? También en unas lanchitas pequeñas, unas acalis, como les llamaban, empezaron a bajar, a navegar ahí hacia la costa, estas acalis, y empezaron a bajar gentes extrañas,
gentes que no habían visto, que ya se tenía vaga noticia de ellos, pero no habían llegado hasta ahí. Y llegan, pues sí, fue la fecha en que desembarcó Hernán Cortés, un 22 de abril de 1519, aquí en estas costas de el Chalchicoyecan, que Hernán Cortés, dijo, bueno, ¿cómo le ponemos a estas tierras a las que ya llegamos? Y además, pues como quiso fundar una villa allí, ¿cómo le ponemos? Y entonces le dijeron, ¿sabes que se acerca la fecha en que la iglesia antigua, la iglesia católica, celebra o festeja el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo, en la que lo crucificaron? Y entonces dice, bueno, pues vamos a tomar esta fecha y vamos a poner a esta villa que quiero construir acá como la villa de la Vera Cruz. O sea, la Vera Cruz quiere decir de la verdadera cruz, la cruz verdadera que vamos a colocar aquí. Y entonces así le llaman, la villa de la Vera Cruz, porque en esas fechas se conmemoraba el haber descubierto supuestamente la verdadera cruz, la Vera Cruz, que está en latín. Y entonces así nombra este lugar, el lugar de la Vera Cruz, que primero nada más era el lugar, la villa donde llegó a vivir, el lugar, el sitio, y ya después sabemos hoy que es el nombre ya que de todo un estado, el estado de Veracruz, pero así, en esta fecha. Y bueno, pues sí, porque según la religión católica antigua, por estas fechas, Santa Elena, antes no era santa, era simplemente Elena, o sea, Elena, madre del emperador romano Constantino, que se va a Jerusalén en el siglo IV a buscar la cruz verdadera de Cristo. O sea, ella sí ya era creyente y se va a Jerusalén a buscar la verdadera cruz. Y bueno, llegan allí al Calvario y encuentran, dicen, el sepulcro de Cristo, y luego pues buscan la cruz. Encuentran muchos fragmentos de cruces, porque ahí en realidad el Calvario era un lugar de sacrificio. En ese lugar los romanos mataban a mucha gente. Era una forma, y la forma principal que ellos sabían de matar, pues era crucificándolos. Y entonces, pues antes y después de Cristo, pues mucha gente murió ahí, y las cruces que ahí se quedaron por ahí tiradas y todo, pues ahí quedaron, ¿no?, los restos. Entonces dicen que encuentra muchos restos de cruces y ya no sabe pues cuál puede ser la verdadera cruz de Cristo. Y entonces dicen, vamos a traer una enferma, mandan a traer una enferma de gravedad, que venga para ver qué le pueden hacer estos fragmentos. Entonces la traen y van frotándola con los trozos de cruces. Finalmente, unas de ellas curan a esta persona que estaba gravemente enferma. Y entonces dicen, ya encontramos a la verdadera cruz. Y dicen que fue un 3 de mayo. Bueno, se dice la Iglesia Católica antigua.
En realidad se desconoce la fecha exacta cuando sucedió esto, y más bien parece ser pues una leyenda, una historia, un mito. Sin embargo, así se queda. Y después Constantino, que estaba librando batallas contra mucha gente, sobre todo contra los que se rebelaban contra él, que en un sueño le llegó el sueño, le dijo a un ángel o un santo, que le dijo: con este signo vencerás. Y entonces él manda pintar banderas, estandartes, escudos, todo con este símbolo que es la cruz, que es lo que le dijeron, y que haciendo esto y enarbolando cruces también vencieron a su enemigo, ganaron la guerra. Y entonces, al ver esto, Constantino se convirtió al cristianismo, y con ello pues todo el Imperio Romano, que sabemos que el Imperio Romano pues abarcaba una buena extensión de terreno, o sea, bueno, de países, pues gran parte de Europa, o sea, si no es que toda Europa, parte de Asia, en fin, era extenso el Imperio Romano. Pues todo ese imperio se vuelve cristiano cuando Constantino pues lo declara así. Pero por este hecho de que decían que se había descubierto la verdadera cruz. Y ya, posteriormente, pues ya en España se vuelve católica también. Sufre un asedio de los moros por 8 siglos, los moros están ahí, no logran convertir a España en un país moro, sencillamente los españoles se liberan de los moros, los reyes de Castilla son los que encabezan esta rebelión, los corren, y justo en estas fechas pues se da el encuentro de Cristóbal Colón con las tierras de América. Y vienen los españoles a América y vienen enarbolando una cruz. Una cruz la traen, Hernán Cortés la trae consigo, todos la traen, los frailes, los curas, todos. Los habitantes de aquí, cuando vieron que traía la cruz, no les dio miedo, no les asustó, porque decían: miren, traen el símbolo que nosotros tenemos aquí, y era el símbolo de los 4 rumbos del mundo. Entonces dicen: miren, ellos también pues celebran los 4 rumbos del universo, del mundo, los festejan, y por eso traen este símbolo. Y los españoles llegando y dicen: miren, encontramos vestigios en lápidas, en estelas y en papeles que tienen dibujada la cruz en la que murió Cristo. Quiere decir que por aquí ha de haber pasado alguien mostrándoles esto, o el mismo Cristo que vino hasta acá, a estas tierras. En fin, toda una serie de especulaciones que se hicieron. No sabían los españoles, se les olvidó que en realidad el símbolo del cristianismo era otro. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día.
salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y como les digo, ya se les había olvidado que el símbolo antiguo del cristianismo era un pez, no una cruz. La cruz la impone Constantino y la impone la Iglesia a raíz de estos hechos. Y se impone como símbolo de los cristianos, un símbolo de tortura, imagínense, un símbolo de muerte. Sin embargo, pues así quedó. Y así llegan aquí con esta cruz, les digo, confundiéndose los dos. Hasta ahora muchos conocedores y dicen cómo confundieron la cruz que aquí había con la que ellos traían, y los que aquí estaban también cómo confundieron pues la cruz que ellos traían. Aquí se llamaba Naucopan, que quiere decir el que representa los 4 rumbos del mundo en esos tiempos. 500 años después, muchas cosas sucedieron, mucha gente se sumó al cristianismo en toda América, de diferentes maneras, de muchas formas. Adquirieron la cruz como suya también. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelita, que a la cruz le daba un nombre en náhuatl, o un término náhuatl, le llamaba Colotzin, como decir la venerable cruz o la sagrada cruz. Pero Colotzin viene de un verbo que quiere decir coloa, que representa lo que se tuerce, lo que se encorva, lo que está corvado, lo que está torcido, o lo que hace un torcimiento. Y esto nos remonta por ejemplo, a los colúas, al cerro aquel de Coluacán, aquel cerro mítico, el cerro encorvado que decían ellos que había, de donde salieron, de donde emigraron los pueblos que hoy somos nosotros, ¿no? Los tlaxcaltecas, mexicas, huejotzingas, cholultecas, en fin, todos que de ahí procedemos, de este lugar mítico, Coluacán, que es el cerro encorvado. Y nos llamaron así colúas, los habitantes de estos lugares, de estos sitios, por haber venido de ese lugar, los colúas, los encorvados. Y entonces el símbolo tiene esta forma, o sea, como se cruza, quiere decir el símbolo encorvado, o como decía mi abuelita, colotzin, incolotzintli, el símbolo que está torcido o que se está torciendo. Eso es lo que decía mi abuela. Y así lo veneramos. Bueno, muchos pueblos que veneran a la cruz, muchos de ellos lo veneran por significar
lugar donde murió Cristo, pero otros lo veneran porque recuerdan todavía el significado antiguo. Y entonces estamos en esa doble faceta. Yo observo, por ejemplo, a mi suegra, cada vez que bendice su casa o que hace una bendición, sahuma los 4 rumbos de la casa. O sea, primero se va al oriente, luego al poniente, luego al norte, luego al sur, así va a sahumar, haciendo una especie de cruz, pero en los 4 rumbos. Y yo me quedo con la duda, no le pregunto por qué lo hace, por qué así, y a qué se está refiriendo, si a los 4 rumbos o a la cruz en la que murió Cristo, pero ella lo hace así. Y luego muchos también veo que, por ejemplo, cuando sacan la primera tortilla del comal, antes de colocarlo en el chiquipexcle, también hacen la señal de la cruz con ella, o sea, así, o los 4 lados del chiquipexcle pasan la tortilla, así como haciendo una cruz, y uno se queda así, bueno, ¿qué significará? ¿Qué significado le estarán dando a esto de hacer esta cruz? Y luego tantos rituales que se siguen efectuando en todo México, rituales complejos en donde suben a los cerros, a lugares donde hay agua, nacimientos de agua, los ríos, en lugares sagrados en donde hay cruces ahí clavadas, llegan a ser rituales, pero los rituales son antiguos, los rituales son los rituales que hacían en la época prehispánica, pero los van a hacer ahí, en donde están las cruces. Y eso lo vemos en este 3 de mayo que pasó, que se festeja precisamente esta festividad de la Santa Cruz, por todo esto que les he contado, en donde los pueblos pues ya lo tomaron como fecha muy icónica, fecha fundamental, y es la fecha de subir a los cerros. Pero por ejemplo hay pueblos no le llaman la fiesta de la Santa Cruz, le llaman el Tepeilhuitl, o sea, la fiesta del cerro, porque suben a los cerros. Así lo hacen en el pueblo de mi esposa, suben a los cerros a hacer pedimentos, sobre todo de agua. En esta fecha y en todo mayo, a lo largo de todo mayo, están haciendo esto. Y entonces, pues ellos así lo ven, así lo tienen, muchos pueblos así son. Y entonces se enlazan estas dos festividades. Allá en lo alto de los cerros están las cruces, llegan, las adornan, les ponen flores, les ponen, en fin, les llevan también comida, música y toda una fiesta enorme que se realiza en todos estos lugares. Recordemos aquí en Xalitzintla que suben al Popocatépetl, ahí también están, no nada más una cruz, hay 3 cruces ahí arriba a los que suben a florear, aunque aparentemente por estos días ya hay mucha restricción para subir y ya no los dejan, hay autoridades que no los dejan subir, van a algún lugar determinado a hacerlo, o sea, ya no suben hasta el ombligo como antes se realizaba, pero siguen haciéndolo de esta manera, esta subida a los cerros. Y así se continúa este festejo complejo, les digo. Muchos pueblos tomaron la cruz como símbolo de protección y en los lugares más sagrados, más icónicos, ahí colocan las cruces, como en los atrios de los templos, en los inicios de los caminos, en los cruces de estos donde se cruzan los caminos, pues en realidad hasta los mismos caminos están haciendo esto, el símbolo de la cruz. Muchas cosas así. Muchos pueblos delimitan su, pues, el área donde dicen son los terrenos y es lo que nos conforma a nosotros, el área donde estamos, y entonces ahí colocan límites con cruces. Aquí tenemos todavía, por ejemplo, ahí en el lugar que le llamamos Tecuala, en Tlaxcalancingo, tenemos una cruz ahí ubicada, muy bien hecha, que está ahí delimitando de cierta manera territorio.
Tenemos una cruz aquí arriba del cerro Acahualtepetzin y cruces en los atrios. La cruz más bonita que tenemos es la cruz del atrio del templo principal, que es una cruz foliada. Es una cruz con una enredadera que está alrededor de ella, creciendo, que es la antigua Malinali. Malinali que está ahí, que se enreda en ella. Entonces, pues todos estos hechos están sucediendo en torno a la veneración a la cruz, a las cruces y a este símbolo que se festeja o se festejó en este 3 de mayo. Y bueno, pues las subidas al Popo que ya las tenemos muy vistas, muy hechas, pues sucedieron. Y no nada más fue al Popo, también subieron al Iztaccíhuatl. El 2 de mayo subieron al Popo y el 3 de mayo al Iztaccíhuatl a hacer estas peticiones de lluvia y estas celebraciones, los habitantes de Xalitzintla, por esta cruz, por esta Colotzin, como decía mi abuela, esta Colotzin que así lo festejan, lo celebran, lo ven, lo sienten muchas personas. Y ya es símbolo para todo. Muchos incluso pues se hacen collares con cruces de madera, hay cruces de metal, cruces de metales preciosos, hay de todo. O sea, dependiendo de la fe y de las creencias de cada quien, pues uno los hace, los realiza y los toma y así los tiene. Estas cruces que son sagradas dependiendo de cada quien. En las entradas de las casas, en lo alto, yo recuerdo casas que en lo alto tenían cruces, en los temazcales que había aquí en el pueblo también ponían una crucecita ahí en lo alto. En todos los sitios donde se considerara que era digna de estar la cruz, ahí la colocaban, la Colotzin, la cruz venerable, y que les digo que en náhuatl, Colotzin viene de cosa encorvada, cosa torcida, y entonces sería venerable cosa torcida, porque así como que los brazos como que se tuercen hacia un lado o hacia el otro, y es lo que pienso que decía mi abuela cuando nombraba o hablaba respecto a la cruz, a la Santa Cruz, que recuerdo que nosotros nos repartía mucho. Ella año con año iba a Chalma caminando y de regreso traía unas medallas con cruces y nos los repartía todos sus nietos, nos amontonábamos alrededor de ella. A lo mejor ella pensaba que queríamos las cruces y en realidad lo que queríamos eran las palanquetas, las alegrías y todos los dulces que traía de Chalma, pero ella pensaba tal vez que pues nos movía mucho más la fe, pero no, éramos chamacos y lo que queríamos era lo que nos traía, nos convidaba, pero así nos iba colocando nuestra cruz en el cuello, cada quien nuestra medalla con listones de colores, de seda de colores, que nos iba colgando uno por uno, porque hacíamos una filita y ahí nos iba colocando nuestras medallas y ya después pues ya nos daba cacahuates, palanquetas y lo que traía de su ida a Chalma. Y que pues nosotros, como siempre, así ya se había acostumbrado a que la esperábamos así, porque eso hacíamos también cada vez que se iba a vender, porque era vendedora en la ciudad de Puebla y también se iba a vender fruta y cosas, y de regreso pues traía también frutas y dulces para nosotros. Y entonces pues era la abuela que teníamos nosotros la queríamos mucho más que nada por eso, porque nos convidaba de lo que traía
ahí, de la ciudad de Puebla. Y por eso estos festejos. Y el otro festejo, que es el de los albañiles, ¿no? Que aquí en México se enlazó la fiesta de la Santa Cruz con la fiesta de los albañiles. Imagínense este enlace que se da. Albañiles quiere decir un poco como trabajadores de la cal, porque el alba viene de la palabra cal que es blanco, o sea, entonces algo así vino. Y nosotros le damos el nombre de albañiles, y el nombre que le pusimos nosotros, ya en forma despectiva, pues es el de macuarros a estos trabajadores. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. José Carlos, mañana te toca estar con tu papá. Pero mamá, habíamos quedado que irías con nosotros al parque. Sí, pero no tengo tiempo. Voy a ir a trabajar. ¿Por qué nunca estamos juntos? El artículo 23 de la Ley para Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes declara que tenemos derecho a vivir en familia, y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Ombligo de semana salsero, escúchanos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por la 107.1 FM. Chololan Radio, radio comunitaria de Tlaxcalancingo. Con tu amiga Pati León, salsa, salsa, salsa. Si me dices que te entregue más de lo que puedo darte, si tú me pides que te ame más de lo que puedo amarte, si tú me exiges que te baje el sol pa' calentar. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y sucede esto, les digo, se fundan ciudades, una de ellas es la de Puebla, la Ciudad de México, se construyen, y les construían ciudades con muros gruesos, las casas, empleando los materiales que antes conformaban los templos antiguos y las casas antiguas. Ahí en México, pues de Tenochtitlan, ¿no? Y hacían pues los muros altos, muy, muy grandes. No había tantos cuidados y tantas precauciones para los trabajadores, que eran muchos, y pues había accidentes.
había accidentes y muchos de ellos pues morían, de los trabajadores, eso les platiqué la vez pasada, ¿no? Morían, caían muertos o muy heridos y todo. No les interesaba a los españoles, a los soldados, lo que ellos querían era acabar sus casas. Pero los frailes sí, los frailes decían, bueno, pues estas almas que aún todavía ni siquiera están convertidos a nuestra fe, pero pues están muriendo y yo creo que por remedio, por consideración o no sé, pues por lo menos pongamos ahí una cruz en lo alto de la construcción para que de alguna manera pues los proteja o los bendiga o cualquier cosa que tenga que ver este símbolo para que no se vayan así nada más los que sufren accidentes. Entonces colocaban las cruces ahí en lo alto de las construcciones y ahí se quedaron. A los albañiles de la construcción les gustó mucho eso de que colocaran cruces, y con el tiempo dijeron, bueno, pues hoy se festeja el día de la Santa Cruz que tienen ahí arriba colocada y pues hay que hacer algo. Y entonces ese día, pues este día no trabajamos y este día que venga un cura o un fraile a hacer una misa acá, o vamos a la iglesia todos a hacer una misa, que nos hagan una misa que según dicen ellos, y después de eso pues que nos den algo de comer, bueno, que se haga una fiestecita. Pero aquí las fiestecitas pues ya sabemos cómo son, ¿no? Con harto neutle y harto de comer y todo. Y así se quedó esta tradición, esta forma de ver esta celebración, este hecho de que alguien encontró la verdadera cruz, se instituyó la cruz como símbolo del cristianismo, llegó a América, lo confundieron o no, muchos pueblos todavía lo siguen confundiendo, mucha gente, o sea, no se crea que todos son 100% católicos, así andan cargando una cruz, porque tienen todavía muchas visiones diferentes a las que tiene incluso la Iglesia Católica o las otras sectas que ya aparecieron. Y así, y se hacen estas celebraciones, estas fiestas que hasta la actualidad continuamos. Mucho tiempo se le llamó ya el Día del Albañil, el día del 3 de mayo, por eso se les olvidó que era de la Santa Cruz y todo eso. Y les digo, en los pueblos, muchos pueblos es el Tepeílhuitl, y para los pueblos que suben al volcán, pues es el Día de Don Goyo y así, cosas por el estilo. Por esta celebración a este símbolo inventado ahí en Roma para sacrificio de los hombres e inventado aquí en América para representación del mundo, pero que hoy tiene estos símbolos que estamos viendo. Y esto es lo que ha sucedido en estos días, del 1 de mayo hasta ayer, antier, que por ejemplo el desfile y todo esto, pues todos estos hechos que pasan. Y hoy el cónclave, que esperemos que dicen que va a salir humo blanco cuando ya esté nombrado el nuevo Papa, pues a ver qué pasa. Pero por lo pronto, Venerable Pan de Maíz, pues ya termina por este día. Agradezco a muchos que me hayan escuchado, a aquellos que me escucharon desde sus casas. Si no, pues pueden encontrarme también en Facebook, ahí también estamos en Chololan Radio, en Facebook, aquí en la 107.1, aquí con Patti en el control de la nave que pilotea, que por cierto dice que nos va a dejar por un tiempo, pero pues aquí estamos nosotros, y pues nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino, y que estén bien, hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso.
temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piedra Gran Señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.